Estamos en CGN Noticias, Radio y Televisión, en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hoy día contamos con la presencia del dirigente de FENOCIN, Gary Espinosa. Bienvenido, compañero, y un abrazo fraternal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Guayas. Adelante, compañero, lo escuchamos. Muchas gracias, compañero, por esta oportunidad de expresarme a la ciudadanía, y en especial a nuestros compañeros de la FENOCIN que están en diferentes provincias, en diferentes organizaciones de base. Gracias por esta oportunidad de poder expresar el criterio, el pensamiento y la propuesta de la FENOCIN en torno a la situación económica y en torno a la posición de las políticas del gobierno. Analizar la situación política del actual gobierno del señor Guillermo Lasso. Adelante, compañero. Bueno, nuestra principal preocupación es de que el gobierno de Guillermo Lasso prometió, digamos, algunas propuestas interesantes para el pueblo ecuatoriano, pero que hasta ahora no vemos, digamos, ninguna solución. Por ejemplo, él prometió crédito a 1% y a 30 años, y hasta ahora vemos el inicio de esta propuesta. También la reapertura de las escuelitas rurales, que necesitamos que se reaperturen una vez que se vacune la mayor porcentaje de la población. Y también prometió mejorar sustancialmente los caminos vecinales, que hasta ahora vemos ese inicio, esa iniciativa no se ha cumplido. Y fundamentalmente también le prometió a los ecuatorianos, el presidente Lasso, que iba a darnos 2 millones de empleo, es decir, medio millón de empleo cada año. Sin embargo, no vemos ninguna de estas propuestas de campaña electoral cristalizada, más bien todo lo contrario. Ha habido una profundización de la crisis, una profundización y preocupación por los problemas que tiene la ciudadanía y que tiene el pueblo ecuatoriano. De agosto se realizaron movilizaciones a nivel nacional convocadas por un conjunto de organizaciones sociales. Entendemos que ya ha habido un acercamiento a la propuesta de diálogo del gobierno, también de la CONAIE y de algunas otras organizaciones. En relación a esto, ¿cuál es la propuesta, cuál es la visión que tiene FENOCIN como organización también de indígenas, campesinos y negros en el Ecuador, ¿no?, respecto de esta coyuntura política de diálogo con el gobierno y, como usted ha señalado, algunos requerimientos que fueron propuesta misma en el programa de Guillermo Lasso? Bienvenido, Richard Sayá le habla. Sí, gracias. Efectivamente, nosotros el 11 pasado participamos en respaldo a las movilizaciones que fundamentalmente eran de los trabajadores, de los maestros, de las organizaciones gremiales fundamentalmente, y que terminó en una concentración muy masiva, muy nutrida en la Plaza de Santo Domingo, en la cual allí expresamos nuestra solidaridad y nuestro respaldo a las propuestas de los trabajadores, a la propuesta de los maestros. De igual manera estamos en el proceso de unidad con todas las organizaciones indígenas, campesinas y negras. Ahí estamos como FENOCIN, como una organización indígena, campesina y negra, y también están los compañeros de las organizaciones afroecuatorianas. Ahí estuvo el compañero Nivo Delgado, el compañero Javier Sevillano, y estuvo algunos otros compañeros también de los colectivos afroecuatorianos, que también están en exigencia permanente de que el gobierno efectivamente se convierta en ese gobierno del encuentro. Él ha dicho que es el gobierno del encuentro, nosotros le tomamos la palabra y por tanto queremos dialogar, queremos conversar en una propuesta unitaria, una agenda común de todas las organizaciones. Es decir, que queremos y hemos unificado a todas las propuestas de las organizaciones indígenas, campesinas, negras, a las organizaciones sociales y sindicales, organizaciones de productores de arroz, maíz, organizaciones de paperos, de productores de cebolla. Todos estos compañeros estamos en este colectivo de unidad y queremos justamente proponer al gobierno nacional que cumpla, digamos, con las propuestas que estamos proponiendo ante el gobierno del presidente Guillermo Lasso.
De manera que está en la mesa de discusión de que el gobierno pueda responder a esta propuesta. Esperamos que realmente se convierta en ese gobierno del encuentro que dice ser. Entonces estamos abiertos con nuestra propuesta. Hoy acabamos de tener una reunión para afinar justamente estas propuestas y esperando que el gobierno nacional determine una fecha para la cual nos podamos reunir todas las organizaciones para hacer nuestros planteamientos. En esto de la agenda unificada también debo aclarar que la FENOCIN tiene su agenda propia, su agenda de propuestas específicas de nuestras organizaciones, de nuestros compañeros productores, con el fin de que el gobierno nacional pueda atender, digamos, estos requerimientos que estamos planteando como FENOCIN también. FENOCIN, el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. ¿Cuál es la propuesta, cuál es la visión, cuáles son los aspectos concretos que como FENOCIN está por poner en la mesa para esta mesa de diálogo con el gobierno, compañero Gary Espinosa? Bueno, fundamentalmente nosotros lo que planteamos es que el gobierno tenga una agenda en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo y mejorar la situación de los productores agropecuarios pequeños. Es decir, que en este país se ha venido acostumbrando a hablar de los sectores productivos solamente a las cámaras. Las cámaras no solo son los sectores productivos de este país, los pequeños productores de cebolla, de papa, de cacao, los pequeños productores de arroz, maíz, son también sectores productivos de este país y que aportan en gran medida, un gran porcentaje, la mayoría del porcentaje, para producir los alimentos que se llevan a la mesa de los ecuatorianos. De manera que eso se ha acostumbrado a nivel de todo el Ecuador, de que solo los sectores productivos son las cámaras de producción y que también en ese sentido no nos toman en cuenta en las políticas que toman los gobiernos de turno, todos, porque todos los gobiernos no han cumplido con los sectores productivos pequeños, con los productores pequeños. Nuestro planteamiento principal es que el gobierno cumpla con asistencia técnica, asistencia financiera, capacitación, digamos, para los sectores de producción pequeños con el fin de que mejoren también la producción y que tengan esa asistencia financiera para poder producir en mejores condiciones. Recordémosle al pueblo ecuatoriano que desde la década del 70, finales de la década del 70, no se han hecho inversiones agresivas hacia los sectores productivos pequeños. Fue el gobierno del triunvirato militar que creó el Fondo de Desarrollo Rural Marginal, FODERUMA, que fue en gran medida un gran apoyo para los pequeños productores de todo el país. Sin embargo, en los 40 y más años de democracia, no hemos tenido, digamos, una respuesta de inversión y de apoyo a los pequeños productores. De igual manera, nosotros creemos que el gobierno debe mejorar los caminos vecinales de nuestras comunidades, que son realmente precarios. También le recordamos al gobierno que debe reaperturar nuestras escuelitas rurales, nuestros centros de salud en las comunidades que no ha cumplido y esperamos que cumpla. Nosotros como campesinos, como agricultores, también planteamos el hecho de que haya realmente el gobierno, no se desentienda de los precios de los productos, es decir, arroz, maíz, cacao, cebolla, papas, que haya realmente una respuesta del gobierno a los precios de los productos. No con esto no queremos decir que se le imponga productos precios altos y que de esto tenga que pagar el consumidor. Lo que creemos es que el gobierno debe subsidiar, debe de compensar a los productores para que los productores agropecuarios pequeños no sigan perdiendo. De manera que esto es fundamental para nosotros y creemos que el gobierno no debe de desentender de este asunto y aspiramos que haya una respuesta lo más pronto posible de parte del gobierno nacional. Va a subir nuevamente el precio de la gasolina y ustedes se pueden dar cuenta que toda la canasta familiar está, todos los precios sumamente elevados. ¿Qué medidas se piensa tomar la FENOCIN y con las otras organizaciones sociales ante este problema? Bueno, este punto es un principal acuerdo de la mesa de unidad. Creemos que los combustibles no deben de seguir subiendo, que se deroguen los decretos
que sube sistemáticamente el precio de la gasolina. Creemos que eso es un atentado contra el bolsillo del pueblo ecuatoriano. No se justifica el hecho de que nos vendan una gasolina, que nos quieran vender una gasolina, un diésel a precio internacional, cuando la calidad de estos combustibles del Ecuador no son la misma calidad que tiene los combustibles del Estados Unidos, de Europa, ¿no? Son combustibles de mala calidad que afectan mucho a los motores de los vehículos, de manera que eso por un lado, y por otro, que el gobierno nacional hasta ahora no ha podido demostrar y no ha demostrado de cuánto es que cuesta producir un galón de gasolina, cuánto es que cuesta producir un galón de diésel en las refinerías, en las 3 refinerías que tenemos. Nosotros elegimos un gobierno para que delegue gerentes de esas empresas para que administren eficientemente, no para que sigan perdiendo, ni para que ni siquiera sepan cuánto cuesta producir un galón de gasolina, un galón de diésel, que sabemos que un barril de petróleo en este momento está a $65 aproximadamente, con el castigo que reciben en el mercado internacional, pero un barril de petróleo son 42 galones, que sepa el pueblo ecuatoriano que no es solamente, es casi un tanque de barril de petróleo, que hay veces cuando está en precios realmente bajos, tenemos que subsidiar a las empresas que extraen nuestro petróleo. Es decir, que el gobierno nacional, cuando baja el petróleo más allá de $40, tenemos que automáticamente subsidiar a las grandes empresas petroleras, de manera que, ¿cuál es el perjuicio que ahora nosotros estemos peleando porque se mantenga el subsidio de la gasolina, del diésel y de los combustibles que usan los sectores populares? Conocer la posición de la FENOCIN respecto del decreto 151, si no me falla la memoria, donde el señor Guillermo Lasso, presidente del país, pues da carril a la explotación minera en el país. ¿Cuál es la posición frente a la minería de la FENOCIN? Bueno, la posición nuestra de la FENOCIN es justamente que primero se evalúe, digamos, estas concesiones mineras que están ahorita operando en algunos campos que se han entregado miles, cientos de miles de hectáreas a las mineras para que exploten nuestro oro, se lo lleven a precio irrisorio. Al Ecuador no le queda casi nada de regalías de este petróleo, de manera que para dar más concesiones, primero que se evalúe las que están en funcionamiento para ver si esto es beneficioso desde el punto de vista económico, porque sabemos que desde el punto de vista ambiental es un desastre de contaminación para los ríos y una erosión tremenda en los suelos donde se hace la explotación minera, de manera que esto debe de evaluarse si es que el gobierno va a continuar, si es que no tiene conveniente que nosotros sigamos explotando y entregando nuestra riqueza a las grandes transnacionales. Además, no existe un control de cuánto es que producen estas mineras para ver si realmente cuánta cantidad de oro sacan, con el fin de ver y verificar que si nuestras regalías que nos están dejando son o no un beneficio desde el punto de vista económico para el Estado ecuatoriano. Yo de nosotros hemos analizado que no beneficia en ninguna medida, porque el caso solamente de la empresa Ecuacorriente se le dieron 200.000 hectáreas y las regalías que deja para el Estado ecuatoriano son realmente un hazme reír para todos los ecuatorianos. Don Guillermo Lasso está haciendo caso a todo lo que le dice el Fondo Monetario Internacional para dejar al país totalmente quebrado. Nosotros creemos que el gobierno y el Ecuador debe de ponerse firme frente a las exigencias del Fondo Monetario Internacional, no solo con el Fondo Monetario Internacional. Mire usted, los chinos eran los grandes inversores, los grandes prestamistas para el pueblo ecuatoriano, para el Ecuador. Sin embargo, también hacían lo mismo, presionar al Estado ecuatoriano, traían sus propios contratistas, exigían sus propias estructuras, sus propios diseños para la obra pública.
de manera que ese tipo de exigencia no se le debe permitir ni al Fondo Monetario ni a ningún prestamista chino o brasilero de cualquier índole. Nuestra autonomía debe mantenerse con el fin de que el Estado ecuatoriano tenga la posibilidad de salir adelante de toda la crisis que vive. Si vamos a recibir fondos de los organismos internacionales, que se haga con plena autonomía, con independencia, porque seguir las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional sería aplicar a fondo el neoliberalismo, que ha traído lo que ha traído es pobreza y miseria para el Ecuador, y nos crea un espejismo como el caso chileno, que en definitiva vendían, era la vitrina del neoliberalismo, y hoy por hoy vemos la situación de Chile, que no ha sido real y que hay grandes problemas. No estamos dispuestos a permitir que el gobierno nacional siga aplicando a tabla rasa el neoliberalismo, así como lo han aplicado los gobiernos anteriores. Recuerde usted que ni el gobierno de Febres Cordero se atrevió a concesionar los puertos del Ecuador. Sin embargo, el gobierno de Rafael Correa nos dejó concesionando los puertos más importantes, y eso es neoliberalismo puro. Compañero Gary, usted sabe que en televisión pues el tiempo es oro y apresurado. Un segundo, ¿cómo está la situación de la vacunación en las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes a quienes representa la FENOCIN? Bueno, tuvimos un buen acercamiento en algunas comunidades de la vacunación, principalmente en el sector de Cayambe. Llegaron algunas vacunaciones a algunas comunidades, en el sector de Muisne, en algunos cantones del país donde están nuestras organizaciones. Sin embargo, creemos que el gobierno nacional debe aterrizar la vacunación a donde están las comunidades más lejanas. Allá es que necesitamos la vacunación, porque también, primero, somos seres humanos, somos susceptibles de derechos, somos ecuatorianos, y por tanto no merecemos que nos vayan a vacunar allá donde vivimos, en las comunidades campesinas, comunidades indígenas, comunidades afroecuatorianas y comunidades montuyas, de manera que la vacunación llegue a la mayoría de la población, a los sectores más apartados, más lejanos, con el fin de garantizar la salud del pueblo ecuatoriano, garantizar la salud de nuestros compañeros, para que realmente estén seguros y que puedan dedicarse a trabajar con mayor seguridad y con mayor tranquilidad su movilidad, y que, bueno, se proteja la vida de nuestros compañeros. Esperamos que el gobierno nacional siga y llegue a los sectores más apartados al proceso de vacunación. Fue la intervención del compañero Gary Espinosa de FENOCIN. Le agradecemos mucho y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Abrazo, muy amable, muchas gracias por la oportunidad, compañero, muy amable, la Unión Nacional de Periodistas y su canal de televisión. Gracias por la oportunidad. Hasta una próxima oportunidad, más bien. Y ya volvemos con nuestro siguiente entrevistado del Frente de Vanguardia de la Unión Nacional de Educadores, el compañero Ayala, si no me equivoco. Estamos en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Estamos con los representantes del Frente de Vanguardia, el compañero Paolo Ayala. Bienvenido. Bueno, ha traído bastante cola la cuestión de la ley de la ROI. Mucha gente enferma de las redes, del magisterio, están señalando que engañaron a los maestros y que la parte del carácter económico y la parte del IE no ha sido aprobada. ¿Qué nos puede decir referente a este tema, Pablo?
Bueno, saludos cordiales a los televidentes y gracias por la invitación, mi estimado Carlos. Bueno, conocemos la situación que está viviendo en el país en lo que tiene que ver la situación del magisterio. Y la diferencia entre la Unión Nacional de Educadores y otra organización o frentes es que la Unión Nacional de Educadores fue creada por docentes. Llevamos 77 años de vida, de lucha, de historia y de trayectoria en defensa de los maestros a nivel nacional. Entonces, como fue creada por docentes, para eliminar a la Unión Nacional de Educadores necesitan eliminar o sacar a todos los docentes que son honestos, consecuentes, responsables, valientes, que van a defender los derechos de los maestros. A diferencia a otras agrupaciones que fueron creadas por los gobiernos de turno, que desaparece el jefe del gobierno y la organización también desaparece. Entonces tenemos hoy como usted planteó, ¿no? Una red de maestros partida. Un grupo está con Lazo, otro todavía quiere que venga Correa. Entonces es una organización que simplemente responde a los intereses personales de ellos y del gobierno de turno, ¿no? Pero hoy vemos cómo la lucha, la pelea del magisterio, de nuestra Unión Nacional de Educadores, ha fortalecido nuestro magisterio, se puede decir. Y nos encontramos con una reforma a la ley que en el principio cumplió todos los procesos. Fue llevada a la Comisión de Educación en el primer debate, luego fue el segundo debate, luego fue el tercer debate, que es la plenaria, luego fue aprobada por el presidente de la República con todos sus asesores, viendo la constitucionalidad de nuestra ley, con Lenín Moreno. Luego fue subida al registro oficial, ¿no? Y ahora nos encontramos con dos ciudadanos que planteaban de que esta ley era inconstitucional, porque decía que no se había hecho los informes, etcétera, etcétera. Pero la llevó la Corte a un análisis en el cual el abogado del presidente de la República planteó a la Corte con una serie de amenazas de que debe de ser declarada el 100% de la ley inconstitucional. Pero gracias a la huelga de hambre, a la lucha de los maestros, es que hemos recuperado o hemos salido victoriosos en este proceso, ya que no se cumplió la disposición que dio el secretario y el abogado del presidente de la República a tratar de declararla inconstitucional. Es más, nuestra reforma a la ley, nuestra ley fue declarada 100% constitucional en todos los artículos, en todos. La Corte Constitucional en su informe no dice que ninguno de los artículos es inconstitucional, dice que toda la ley es constitucional, pero le plantea a la Asamblea Nacional de que tiene un mes para elaborar un informe técnico para ver de dónde se saca o se subsana el dinero del presupuesto que está planteado en lo que tiene que ver la reforma a la ley. Y para ello le ha dado también 6 meses al gobierno para que ellos puedan ver o elaboren todo el informe técnico para ver de dónde sacan ese dinero. ¿Qué dice la presidenta de la Asamblea, la señora Yoli? Bueno, recordemos en primera instancia que la Asamblea Nacional elaboró un informe de respaldo a nuestra reforma a la ley, en el cual la mayoría, el 90% de los asambleístas dieron su voto a favor en respaldo a la ley. En esto también felicitamos la actitud de la presidenta de la Asamblea, que también está a favor del respaldo a la ley. Entonces, están analizando, están viendo todas las situaciones técnicas para que se dé ya el ejecute de lo que tiene que ver el 100% de nuestra ley. Una ley que fue elaborada con la Constitución en la mano y, como se dice, no con los doctores constituyentes que son los asambleístas. Por eso nuestra ley fue declarada 100% constitucional. Solo están subsanando para ver de dónde sacan el presupuesto para la cuestión de la jubilación y también para la cuestión de los sueldos. Ustedes tuvieron una reunión, tengo entendido, con el señor gobernador de la provincia de Guaya, después que se finalizó la huelga de hambre. ¿En qué fue esa reunión? ¿En qué quedaron? ¿Qué ofreció el señor Vicente Cayán? Bueno, en lo que tiene que ver esa movilización que hicimos a la gobernación, la movilización tenía el objetivo de llevar, como el gobernador es la voz del presidente de la República en la provincia, llevar la resolución de la Corte Constitucional, ¿no? Llevársela, se la entregamos personalmente al gobernador para que él,
recoja las opiniones de los maestros y que ya de una vez por todas ya se ejecute en nuestra ley. Y llegamos a varios compromisos, ¿no? Entre ellos denunciaban muchas cosas que están ocurriendo en lo que tiene que ver el proceso de ingreso al magisterio, en el proceso también ahora de los concursos para las autoridades, en los problemas que hay en los sectores, en especial aquí en la provincia, con respecto a la educación, tanto en el Zonal 5, que hay una serie de irregularidades, denuncias de corrupción que hemos denunciado, la Unión Nacional de Educadores por varias denuncias de actores de la educación, como jefes distritales, como maestros, como comunidad educativa, al director Zonal 5, en el cual los compañeros están pidiendo una aclaración, tanto en la Fiscalía como también por parte del gobernador. Entonces, es Milagro, ¿verdad? Sí, el Zonal 5 de Milagro. Entonces, lo que planteó el gobernador es que va a formar una mesa de trabajo con los funcionarios, tanto de la subsecretaría como también del zonal aquí, el zonal 5 y la subsecretaría aquí en el zonal 8, ¿no? Entonces, para ver todos estos problemas, toda esta inconsistencia, para que ellos den respuesta a los requerimientos locales que tenemos aquí y también a la situación de lo que está atravesando el magisterio con su reforma a la LOE. Ahora, yo creo que el asunto de las clases presenciales. En algunas partes ya hay clases presenciales, pero sé que en algunas escuelas no hay conserje, no están en escuelas con bioseguridad. ¿Qué le ha dicho la Secretaría de Educación y la ministra? Bueno, hemos visto cómo en esta crisis sanitaria lamentablemente el gobierno pasado y el actual vemos también que no tiene las condiciones para tratar de resolver los problemas de los maestros. Un ejemplo, si que en este momento hubiese clase presencial, ¿sí? Hay la necesidad de 30.000 maestros más. 30.000 maestros necesitan para cubrir las plazas, las necesidades, ya que hay cerca de 400.000 niños que fueron de la particular a la fiscal. Y tenemos cursos con 50, 60 estudiantes. Entonces, si hubiese la clase ahorita en este momento, fuera otra la realidad, ¿no? Fuera un caos, se puede decir en este momento. Y es verdad, no tenemos consejos, no hay guardia, las instituciones quedan abandonadas, quedan a las buenas de las comunidades educativas, a ver cómo las ayudan, cómo para salir adelante. Y recordar un poco la primera pregunta que usted me hizo, ¿no? De por qué la red de maestros está en contra de los logros de la huelga de hambre. Es algo increíble. Miren lo que plantea nuestra reforma a la ley de educación. Lo que plantea es que ahora se va a proteger a nuestros niños que fueron abusados, que no ocurra lo que ocurrió en gobiernos pasados. Cerca de 6.000 casos que lo vimos en todos los medios de comunicación, como el ex ministro de Educación, Augusto Espinosa, decía que conocía todos estos casos. Pero no hizo nada. Además, a los maestros que denunciaban todas estas irregularidades, más bien los perseguían y los destituían. ¿Por qué? Entonces, claro que ellos están en contra. ¿Por qué están en contra? Porque conocemos, y hay hasta audio, decían los compañeros, de gente involucrada de esta organización que participó en estas actividades abusando a nuestros estudiantes, y en vez de haber sido sancionados, más bien fue respaldado y premiado hasta con rectorados. Entonces, claro que no le conviene, porque ahora sí va a haber sanción para todos estos malos elementos. Tampoco le conviene de que los maestros ahora van a tener elegibilidad 6 años, como está planteando nuestra ley de educación, y también está planteando lo que es un ingreso al magisterio año a año. Entonces ya no se va a poder utilizar a los maestros contratados para obligarlos a asistir a movilizaciones y todas estas cosas en contra de su voluntad, con amenaza de quitar el contrato, porque ahora los compañeros van a tener la elegibilidad y van a ingresar año a año al magisterio con un concurso sumamente rápido, un concurso de 60 días. Y no solamente esto también, sino que también se van a abrir las 9.000 instituciones educativas que fueron cerradas. Va a haber libre ingreso a las universidades para nuestros estudiantes. Entonces son un montón de conquistas en defensa de los maestros. Y lo que ellos no están de acuerdo, lo que más les duele, es que ahora para ser autoridad tienen que concursar. Recuerdo que Correa decía la meritocracia, pero en el magisterio se acabó la meritocracia porque la mayoría de las personas que ingresaban a las autoridades eran gente que ganaba concursos. Pero como no les gustó, porque ellos no ganaban su concurso y no los podían someter, entonces terminó los concursos de autoridades y ya comenzó la dedocracia. Y lo que también le duele, y para ellos es una derrota brutal, es que ahora los directores distritales y los zonales tienen que concursar para ejercer esa función, pero tienen que tener un título de administración educativa
y también de administración pública. O sea, ya no va a ser cualquier persona puesta a leer. Entonces, claro que no es un triunfo para ellos, porque ya no van a tener los privilegios de poner rectores a dedo, ni tampoco funcionarios del distrito ni de la subsecretaría, sino que ahora todo va a ser por verdadera meritocracia. Entonces es un triunfo para todos los sectores, para la comunidad educativa, nuestros estudiantes, padres de familia y magisterio en sí. Entonces, estamos y felicitamos la solidaridad del magisterio a nivel nacional y la participación en todo lo que tiene que ver esta nuestra conquista gracias a la huelga de hambre del magisterio. ¿Y cómo ve usted la subida de la gasolina? ¿Cómo ve la UNE la subida de la gasolina y de los precios de primera necesidad ahora último? Bueno, todo lo que sea en contra de nuestros padres de familia, nuestros estudiantes, tendrán al magisterio levantado en defensa de nuestros derechos. Entonces, la gasolina no solamente le afecta a los maestros, sino que le afecta a todas las comunidades, a todo el pueblo ecuatoriano, ya que nuestros estudiantes en pocas veces tienen hasta para almorzar, para desayunar, de las 3 comidas que mandan los médicos a nivel mundial, solamente nuestros estudiantes a veces 2 comidas llevan, que da lástima, da tristeza que los padres de familia tengan que sufrir estas necesidades de que no hay trabajo, está en la carestía del costo de la vida, ya la canasta familiar está cerca de $80, de $800, y ahora el subir el precio de la gasolina. Entonces, la Unión Nacional de Educadores públicamente ha rechazado esta actividad que está haciendo el Estado en contra de los sectores más vulnerables del país, porque al rico casi no le afecta esto, ¿no? Más le afecta al sector pobre, a la gente que vive en el día, que vive el diario, y al subir el precio de la gasolina, suben todos los productos de la canasta familiar y afecta a la educación, afecta a nuestros estudiantes. Continuamos con las palabras finales, agradeciendo de antemano su participación en el programa Frente a Frente. Para luego, el compañero Richard entrevistará al compañero vicepresidente de la Unión Nacional. Bueno, nuevamente gracias por la invitación y bueno, hay que recordar estos 77 años de vida, de lucha y trayectoria de nuestra organización, la Unión Nacional de Educadores, una vez más nos ha enseñado que con la lucha y la pelea podemos conseguir nuestros objetivos. Y es un ejemplo palpable de lo que ha pasado ahora. El presidente de la República mandó a su abogado a amenazar a la Corte Constitucional para que declare 100% inconstitucional nuestra ley. Y gracias a la lucha de la Unión Nacional de Educadores, a la huelga de hambre, hemos conquistado el 100% de nuestra ley, artículo por artículo, ha sido declarado constitucional. Y esto es un triunfo para el magisterio, un triunfo para la Unión Nacional de Educadores a nivel nacional. Organización que no solamente pelea por los estudiantes, padres de familia y maestros, sino que pelea por todos los ecuatorianos. Ya volvemos. De regreso a nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Estamos ahora con Mauricio Rivera, vicepresidente de la UNE Provincial del Guayas. Bienvenido, Mauricio, gracias por estar con nosotros y a esta invitación del programa. Cuéntenos, ¿cuáles son las perspectivas del magisterio fiscal del país frente a la declaratoria parcial de constitucionalidad de la ley orgánica que reforma precisamente la ley orgánica de educación intercultural? Bien, buenos días a toda la audiencia que está en este excelente programa Frente a Frente. Gracias por la oportunidad. En primer lugar, puntualizar, no es parcial, es total. Toda la ley, las reformas a la LOEI fueron aprobadas. Solamente que en el caso de la jubilación y el salario van a ser moduladas por parte de la Asamblea Nacional. Las perspectivas del magisterio en alzada, las perspectivas del magisterio de tener una mejor calidad de vida, las perspectivas no solo del magisterio, sino de las comunidades educativas, de transformar este modelo educativo en donde veníamos siendo atosigados por todas las autoridades, desde el más alto hasta el portero. A veces llegaba del distrito y todos los docentes le tenían miedo, porque quería imponer cuestiones mandados por sus jefes superiores. Con todas estas reformas aprobadas,
se termina de una vez por todas este sistema en donde va a haber una verdadera inclusión educativa, porque antes los compañeros de SESYUDAI andaban de establecimiento en establecimiento, tenían 3, 4, 5, 6, 7 establecimientos educativos a cargo, imagínense, para trabajar con los estudiantes de necesidades educativas especiales. Ahora con esto, cada establecimiento va a tener un compañero orientador, psicólogo educativo y un docente de apoyo UDAI, que también es un profesional en esa rama, para poder ir dando una verdadera inclusión educativa y no como se venía dando a cuentagotas anteriormente. Hoy hablamos de educación en situaciones de post-pandemia, dado el proceso de vacunación que hay en el país. ¿Cuáles son esas condiciones que debería haber en términos de una próxima o futura regreso a clases presenciales? Bien, no solamente el proceso de vacunación, que nosotros estamos de acuerdo y hemos apoyado este proceso de vacunación. Ahora se está tomando en cuenta a los estudiantes, ahora en el mes de septiembre van de 12 a 16 años los estudiantes, que nos parece correcto. Pero no solamente esa es la medida, la otra medida debe ser el testeo, que debe haber el testeo en diferentes localidades de todo el Ecuador donde se presentan los focos infecciosos de COVID-19 y de esa manera poder controlar lo que es esta pandemia. Entonces, el plan está a medias, está bien lo que es la vacunación, pero el testeo debe ser parte también de ese plan. Y posteriormente el seguimiento a través del testeo. En estas condiciones, ¿qué es lo que nosotros estamos gestionando y procurando con las comunidades educativas? No solamente somos los docentes, sino los padres de familia, los mismos estudiantes, que los establecimientos educativos se pongan a tono. Infraestructuras con año y medio cerradas, botadas, que se caen a pedazos y que el Estado no se ha preocupado de esta situación. Entonces, ese es el reto que tiene el gobierno de Lazo. En primer lugar, hacer respetar la Constitución. Como él decía cuando era gobernador, la ley es la ley. Entonces, señor presidente Guillermo Lazo Mendoza, respete usted eso, que la ley es la ley. ¿En qué sentido? De que el 6% del Producto Interno Bruto ahora en este año 2021 ya debe estar asignado para lo que es el sector educativo. De esa manera habrá recursos para solventar lo que son la infraestructura de lo que es las instituciones educativas. El poder dotar de internet a estas instituciones educativas. Lo puede hacer a través de la empresa pública. Dotar de repetidoras y de internet para todos los estudiantes y las comunidades educativas, el poder dotar de unas mejores baterías sanitarias a los establecimientos educativos. Hay establecimientos educativos que no tienen ni siquiera ni electricidad, no tienen agua potable. Ese es el gran reto que tiene el gobierno de Lazo y que nosotros, desde la Unión Nacional de Educadores, vamos a estar siempre vigilantes para que se cumpla todos estos requerimientos. En esta línea que usted ha señalado, de las urgentes inversiones que requiere el sistema educativo público del país, mucho se viene a hablar ya también a nivel internacional de la posibilidad que deja como enseñanza la pandemia de clases híbridas. Bien ha señalado usted la necesidad de equipamiento y dotación de señales de internet, de computadoras a los estudiantes para que puedan seguir con este proceso, pues vía Zoom, otros por WhatsApp, que es una de las grandes barbaridades del sistema educativo actual, ¿no? Que no solamente en Ecuador, sino también en otros sectores. El asunto es, ¿cuán preparado está el magisterio para asumir este reto de clases híbridas y también cuán preparados están los estudiantes y los padres de familia que necesariamente también se han sumado de manera un poco empírica a este proceso que nos ha dejado la pandemia? Bien, nadie estuvo preparado para esto. Correcto. Nos cogió de imprevisto, pero el magisterio ha demostrado que está sosteniendo la educación, porque de nuestro propio dinero
escuálido que recibimos, sostenemos la educación pagando nuestros planes de internet, pagando internet móvil y fijo, pagando la electricidad que cada mes sube, y entonces el Estado no se está haciendo cargo de esto. Somos los docentes a través de nuestros sueldos. En ese sentido, hemos desarrollado todos los docentes competencias digitales que nos ha ayudado mucho en este sistema en que nos estamos desarrollando. Los estudiantes actualmente se los denomina nativos digitales, porque ya nacen ellos con esta competencia solita. Si usted ve a un niño de 1 año o meses, va y se acerca al televisor y empieza a aplastar el televisor, es decir, a ser ya digital, solito. Por eso se le denomina nativos digitales. En este sentido, el magisterio se sigue preparando para afrontar todo esto y se abre, sí, la opción de nuevas estructuras o modelos pedagógicos más flexibles, más abiertos, en donde los estudiantes puedan de una mejor manera solventar su educación. Tenemos casos así muy extremos que, por ejemplo, en Amazonía o en poblaciones rurales no llega el internet. Necesariamente tiene que haber la presencia ahí del maestro, que siendo, como lo dije, flexibles, podemos nosotros ir a esas comunidades y prestar nuestro contingente para que esos estudiantes no se queden sin educación. Hay otro elemento importante que algo se ha dicho respecto de la ley orgánica de educación intercultural que acaba de ser aprobada en los aspectos de su reforma. El rol entre los distritos y los centros educativos y los maestros, que probablemente, como también se ha señalado, era realmente perverso, ¿no? Una sumisión total a quienes coordinaban los distritos, una especie de espada sobre los maestros y maestras. Y yo quiero poner de ejemplo, se recupera el rol, la función y el aspecto fundamental del maestro en el sistema educativo. A través de estas reformas estamos gestionando y estamos aupando que el rol del docente sea el primordial. En un principio hemos hasta nosotros planteado, no solamente a nivel educativo, sino a nivel general, que se reduzcan estos distritos educativos que se convierten en entes burocráticos para la educación, ya que si usted, alguna institución educativa requiere de algo, primero tiene que ir al distrito, después va a la zona y después va al ministerio. Entonces se convierte en un intermediario que no resuelve nada. Si tuviera poder de resolución administrativa y económica, otro sería el cantar, pero no es así. Entonces, hemos pedido nosotros que estos distritos educativos sean disueltos. ¿Por qué? Porque no tienen un rol protagónico dentro de lo que es todo el esquema educativo, sino que se convierten en entes burocráticos. Y en ese sentido, el docente vuelve a tomar su rol protagónico en las comunidades educativas, como ese líder que siempre ha sido, y de esa manera poder avanzar en lo que es este proceso de educación. Para terminar ya esta entrevista, este diálogo sobre el tema educativo, ¿no? Luego de aprobación de la LOE, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, haber conversado algunos aspectos de innovación educativa urgentes también, la cuestión de las clases híbridas. ¿Cuáles serían para usted los nuevos desafíos? Porque, bueno, de acuerdo a la información internacional, la Organización Mundial de la Salud dice que los efectos de la pandemia van a ser recurrentes, ¿no? De pronto es posible, como en algunos países en Europa está la cuarta, la quinta ola, que nuevamente se retorne, digamos, a las clases no presenciales. ¿Cuál sería su propuesta y su visión respecto de esto? Bien, ¿cuál es el reto que tenemos el magisterio? En primer lugar, seguirnos capacitando, seguirnos desarrollando en estas competencias digitales y la responsabilidad que debe de tener el Estado con su población en la dotación de los aparatos telemáticos y especialmente del Internet, que se convierta esto en un país digital, en ciudades digitales como es en Europa, en donde cualquier persona se puede agarrar de una red pública Wi-Fi y puede tener Internet libre. Entonces, el reto no solamente está en los docentes, sino también en el Estado,
en el gobierno de poder darle una mejor calidad de educación a toda su población. Estuvimos con Mauricio Rivera, vicepresidente de la UNE Provincial del Guayas, y hasta el próximo jueves nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Gracias a todos y todas por seguirnos en las redes sociales de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Muchas gracias.